Ahora corresponde el que dé una explicación o un significado más a esta palabra. Charles Spurgeon decía que esta palabra tetelestai pues es una gota de tinta en un océano profundo, intenso. Esto haciendo alusión precisamente que es una palabra, es un concepto de la Escritura que es muy amplio, que es muy profundo su significado, que tiene muchos. Yo en lo personal he trazado los mensajes dándoles un significado no tanto histórico o social, sino de acuerdo a lo que los propios escritores de la Biblia le dan el uso, cómo entender el tetelestai en ciertos pasajes de la palabra del Señor. Hoy corresponde el que dé una definición más, la cual está asociada al título de este mensaje. El rostro de Dios es Jesús, su rostro en Jesús. Y el rostro de Dios en Jesucristo viene a mostrar una palabra o un significado del tetelestai: compañerismo. De tal manera que tetelestai es el acto de Dios de mostrar su rostro a la humanidad. Muchos enfatizan el poder, cierto lo es. No podemos negar que Dios tenga poder. Lo hemos establecido una y otra vez a través de la Escritura, que Dios es todopoderoso. Sin embargo, cuando hablamos también de tetelestai, es importante entender que es el acto donde Dios muestra su rostro a la humanidad. ¿Qué rostro está mostrando Dios a través de Jesús? Bien, tetelestai, igual a compañerismo. Compañerismo es un significado más que puedo compartir con ustedes de esta palabra, el cual tiene tres aspectos esenciales. Ese compañerismo que hoy quiero compartir con ustedes: el rostro de Dios en Jesús, entonces muestra ese compañerismo a la humanidad, y tiene como primer aspecto, de acuerdo a Hebreos 4:15, comprensión en nuestra condición. Hebreos 4:15 dice la palabra: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades o flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Entonces establecemos a partir de esta palabra el compañerismo de Dios. Cuando la Escritura dice que Dios, tenemos un sumo sacerdote el cual no pueda compadecerse, esa palabra compadecerse es más apropiada traducirla por compañerismo, porque es en el entendido que es una comprensión a partir de la propia condición humana. El Dios que tenemos es el único Dios verdadero, y es el Dios que no basa su presciencia, sino al compañerismo de su amor, el entendimiento de nuestra condición. Ningún Dios es así. Cuando Hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote el cual tiene comprensión en nuestra condición a partir de su humanidad, entendemos entonces el compañerismo de Dios en todo momento de nuestra vida. La Biblia dice en el Salmo 139 que Dios ha entendido desde lejos nuestros pensamientos y que todos nuestros caminos le son conocidos. Sin embargo, no es el previo conocimiento, el conocimiento profundo de todas las cosas de Dios, el que describe la Biblia para entender nuestra condición, sino es su humanidad. Es el hecho de que Dios se hizo uno como nosotros mismos. Y a partir de ese acto divino de redención, de amor intenso, incondicional, puede comprendernos a la perfección. Esa es una historia de amor, donde nuestro amado vino en rescate por nosotros, tomando la forma humana para rescatarnos y entendernos. El tetelestai es la acción de su amor, donde Dios se identifica con el hombre y comprende todo de él. Nuestras palabras están limitadas y los oídos que las reciben aún más para poder entender. Pero si hay alguien con certeza que comprende todo de ti, ese es Dios. Pero no solamente porque es tu creador,
Pero no solamente porque Él todo lo sabe, sino porque fue igual a ti. Esa fuerza no la tiene nadie. Ese argumento no lo tiene ninguno. El tetelestai entonces es compañerismo. Alguien que te puede entender. Tenemos amigos y quizá muchas veces ellos no nos puedan entender. Quizá nuestras palabras no puedan ir más allá para expresar lo que hay en nuestro ser. Quizá ellos se puedan esforzar, pero aún así no sea suficiente. Y hemos entendido en este camino recorrido del 2020 y 2021 de la pandemia que hay alguien que nos comprendió a la perfección en nuestros momentos de luchas y de aflicción, y ese es Jesucristo. Pudimos entender que todos estaban en la misma condición que nosotros, que todos estaban también en la aflicción, que todos estuvieron también en momentos de dificultad, pero hay alguien que nunca colapsó, y ese fue Dios. Pudimos entonces comprender que Dios nos entiende porque fue un hombre igual que nosotros. Él durmió y nos enseñó a dormir y descansar, porque solamente Jehová nos hace vivir confiado. Y estuvo ese maestro de maestros, el Rey de la Gloria, ahí acostado, dormido, cuando la tempestad golpeaba la barca. Y nos puede entonces comprender la agonía que sentimos, porque Él estuvo en esta condición humana, pero sin pecado. Él puede entonces comprender tus crisis de ansiedad. Él pudo comprender tus miedos. Él pudo comprender tu insuficiencia para poder resolver un problema. ¿Por qué? ¿Porque todo lo sabe? Ciertamente sí. Pero hay un agregado más cuando hablamos del tetelestai. No solamente es el Dios divino, sino el Dios hombre muriendo por ti, el cual tuvo sed y dijo, tengo sed. El cual también tuvo la aflicción del dolor a causa de la cruz. No solamente es el Dios humanado, es ese Dios que te comprende a partir de ser uno como tú. Ese es el Emmanuel que hablamos en diciembre. No solamente Dios con nosotros, siendo igual a nosotros. El amor entonces de Dios en el tetelestai no fue nunca una nota. El amor de Dios no es una nota pegada en el refrigerador. No tenemos un Dios virtual que nos mande un mail o que se conecte por Skype o por Zoom y nos diga te amo a la distancia. Tenemos al Dios que su amor consistió en un sentimiento de compañerismo hasta la crucifixión. A ese Dios que dice yo voy a recorrer contigo la milla y te voy a comprender cuando tengas miedo y te voy a comprender y te voy a atender cuando tengas angustia, porque sé de lo que tú estás hablando, porque sé de lo que tú estás pensando, porque sé de lo que tú estás viviendo. Ese dulce compañero en el camino, como dice un canto de antaño, que ha prometido estar aquí ahora con nosotros. En eso consistió el amor de Dios. Nunca fue una nota, nunca fue el decir, sabes, yo te amo a la distancia, y nos fuera suficiente el poderlo recibir por cuanto Dios no miente. Si Dios me dice que me ama, yo digo, es cierto, porque en Dios no hay mentira. Pero no fue la cualidad tampoco de la fidelidad de Dios la que lo describe, sino que su amor consistió en una decisión, en humanarse por ti y por mí. Dios no tuvo nada que hacer, iglesia. El hecho de decir que Dios me ama es suficiente para creerlo, porque Él no miente. Pero su amor no fue una nota. Su amor fue un sentimiento de compañerismo hasta la crucifixión. Qué maravilla nuestro Dios, ¿no? Cuando yo leo mucho Romanos 5:8, puedo ver esta premisa: que el amor de Dios no consistió en una palabra revelada, que hubiese sido suficiente, lo repito, es suficiente porque Dios no miente, pero Él lo mostró. Dios mostró su amor para con nosotros. No fue una nota, fue una acción. Él vino a salvar lo que se había perdido. ¿Qué no podrá comprender entonces Dios de ti en esta hora? ¿Qué no podrá Dios comprender de tu vida? Su amor fue una acción que acercó su rostro a la condición perdida del hombre. Tenemos al Dios presencial y no virtual. Al Dios que acercó su rostro en Jesús
y dijo: yo te comprendo. Yo comprendo tus luchas y tu afán. Como dice nuestro himno que cantamos todos los años, al final de ese año. Aquí está el Dios que comprende, el Dios que entiende, a partir de que fue uno como nosotros. Un sumo sacerdote el cual puede comprendernos y comprender nuestras debilidades, porque es ese compañero que está a nuestro lado. El que nunca se fue en la pandemia, el que siempre estuvo allí en la pandemia. Compañero, tú sabes cómo me siento. Tú me comprendes, Dios. Aun cuando personas nos dicen: pues no tengas miedo, no pasa nada, échale ganas. Bueno, hay veces que no es suficiente decir esas palabras, pero el que sí nos entiende a la perfección y siempre estuvo ahí, porque nos comprendió hasta lo más profundo de nuestro ser, es el Señor. Él nos comprende. Pero no solamente el compañerismo en el tetelestai, ese rostro de Dios en Jesús en la cruz refleja una comprensión a la humanidad a partir de ser uno como Él. Si no, hay otro dato interesante, importante, que está en el Evangelio de Juan, capítulo número 4, versículo 32 al 34, el cual dice: Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le ha traído alguien de comer? Y Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ahí implícito está el tetelestai. ¿Cuál era la misión de Jesucristo? Salvar. ¿A qué se refería Él con terminar la obra? Sino que había de morir. Pero el plan de Dios, el plan redentor de Dios, no solamente está en su encarnación, no solamente está en su crucifixión, sino también está en su resurrección y otro agregado: Maranata, Cristo viene pronto. Ese es el plan redentor de Dios. Sin embargo, cuando Él expresa que la voluntad de Dios es su comida, nos enseña el compañerismo de ese tetelestai, de ese Dios que está aquí y ahora con nosotros. ¿Y saben cuál es? Confianza en una relación con el Padre. ¿Dónde puedo ver eso? En el hecho de que Jesucristo está estableciendo a través de esta palabra que Él estaría presente para morir y dispuesto a recorrer un camino por nosotros y a nuestro lado. Hay muchas personas que dan interpretación a una de las 7 frases que dice Jesucristo en la cruz del Calvario, la cual es que se siente abandonado. ¿Por qué me has abandonado, Dios? Muchos han hecho el énfasis de que Jesucristo sintió el abandono de Dios a partir de que se hizo pecado, a partir de que fue hecho hombre en la condición. Aun y cuando tienen una premisa correcta, porque Jesucristo se hizo hombre efectivamente y se hizo pecado, de acuerdo a lo que dice Romanos, no así la conclusión o el razonamiento está bien, porque Jesucristo no estaba sintiendo el abandono de Dios. Jesucristo estaba recitando el Salmo 22. ¿Puede leer usted cómo comienza el Salmo 22? Y se dará cuenta que es esa frase en la cruz del Calvario. Jesucristo le dijo a los fariseos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesucristo entonces en la cruz del Calvario citó el Salmo 22. ¿Por qué razón? Porque Él estaba en esa condición declarando al mundo: soy el Mesías, soy el Cristo, el Cordero que habla el Salmo 22. ¿A qué quiero llegar? A que tetelestai es confianza en los destinos que Dios traza. ¿Cuál era la comida de Jesucristo? Hacer la voluntad de Dios y acabar su obra. ¿En qué consistía? En morir. ¿Qué plan tan difícil, no? Vea si usted en esta tarde está dispuesto a morir por la humanidad y que Dios le estableciera la forma en la cual iba a morir y que Dios le dijera: vas a morir y vas a sufrir.
¿Cuántos estarían dispuestos a hacerlo? Jesucristo sabía a lo que venía. Tan es así que le dijo Pedro: oye Jesús, no vayas. Salmo 22, no vayas, tú eres ese cordero, no vayas, te va a ir mal. Y Jesucristo le dijo a Pedro: apártate de mí. Pero como Pedro no era la generación de cristal, pues aguantó lo que dijo Jesús, ¿no? Apártate de mí, Satanás. No lo tomó personal. Pero la generación de cristal sí lo toma todo personal, así que voy a tener cuidado con eso. El asunto es que Cristo confió en los destinos que Dios traza, que quizás son destinos que a nuestra consideración no son los mejores, pero Dios nunca falla. Dios entonces está dispuesto a recorrer un camino por nosotros y a nuestro lado. ¿Cuánto confías entonces en Dios? Ese es el punto en esta hora. En este momento es el asunto: ¿cuánto confías en Dios? Como para estar tranquilo en lo que Él pueda decidir a tu vida. Tetelestai es la trascendencia al carácter de Dios. Su confianza no estaba en lo que sucedía, sino en el Padre que un plan tenía. Ni siquiera puedo decir que Jesucristo confió en el plan. Jesucristo confió en el Padre. En el Padre. Y dicen los salmos mesiánicos: no permitirás que tu santo vea corrupción, ni dejarás su alma en el Seol. Él confiaba en el carácter del Padre. Él confiaba más que en su poder, confiaba en su fidelidad, confiaba en su soberanía, confiaba en su inmenso amor, confiaba en ese cuidado tan especial que tiene de ti y de mí. ¿Qué aprendemos entonces en Tetelestai en esta tarde? Que Dios es ese compañero, sí, que te comprende, pero es ese compañero en el cual tú puedes confiar, en el cual tú puedes decir con toda certeza: mi Dios cumplirá su propósito en mí, aunque su propósito sea que yo pase por una enfermedad crítica, aunque el propósito de Dios sea que lo pierda todo como Job. Porque no es el poder de Dios lo que cautivó mi corazón, sino de que de tal manera me amó. Y si Él dio a Jesucristo, su Hijo, para propiciación de mis pecados, ¿qué no me dará juntamente con Él? Yo confío en Dios. Y hemos aprendido a confiar, si no, que venga otra pandemia. Que venga otra pandemia para que la iglesia aprenda todavía aún más a confiar en el Señor. Él ha prometido caminar con nosotros. Él ha prometido estar. ¿En qué momento de este año Él falló? Aún si Él nos hubiera descrito: fíjate, vas a estar un año. ¿Qué hubiera pasado con nosotros? A lo mejor el ánimo se hubiera caído. Pero es que no somos una iglesia que su fe sea entendida a través de la motivación, de los actos externos. Somos la iglesia que tiene convicción a partir de su relación con Dios. Entonces, nuestra confianza no se halla en el camino que recorremos, se encuentra en la buena intencionalidad de su voluntad. ¿Crees que Dios es bueno intencionalmente? ¿Crees que la voluntad de Dios es una intencionalidad buena de Él? Por doctrina te digo que sí. Porque la voluntad de Dios tiene 3 características: buena, agradable y perfecta. Pero cuando hablamos del plan, ay Señor, como que ya estoy pensando a que le tengo que encontrar ahí una interpretación distinta a ese pasaje. Pues pregúntaselo al hermano Job, si la voluntad de Dios fue buena, agradable y perfecta para su vida. Pregúntale a Cristo, que Él dijo que la comida que tenía era cumplir con la voluntad del Padre y terminar su obra. Ese terminar su obra es el Tetelestai, consumado es. Tanto confió en Él que dijo: consumado es, la obra la acabé, papá. Salmo 22, yo soy ese cordero. Escucha la humanidad, el rostro de Dios está en Jesús y está diciendo: puedes confiar en Dios.
no en el camino que recorres, sino en la compañía prometida a cada uno de tus días. Puedes confiar en Él porque Dios no miente, porque Dios es bueno en gran medida y porque aún una interpretación de Wesley sobre aquel principio de Santiago es bien interesante. No podemos esperar de Dios nada malo, porque toda buena dádiva desciende de Él, y lo que Él permite o lo que Él hace siempre será bueno en gran medida. No podemos esperar algo malo de Dios, nunca, porque aun y cuando la muerte llegara, que para muchos la muerte es la catástrofe, el Señor dice: yo soy la resurrección y la vida. ¿No confiamos en Él? Esa es la fe. No una fe ciega, es una fe que tiene certeza porque ha conocido a Dios, porque ha conocido su carácter. Ese es el rostro de Dios en Jesús, en el tetelestai y en la cruz. Puedes confiar en mí. Soy ese compañero que te comprende, pero también soy ese compañero que siempre estará a tu lado y que puedes confiar aún y cuando hay un Salmo 22 que describe tu padecimiento. Pero confía en mí, que todo está en mis manos. Cuando entonces se desconfía del plan, se desconfía del compañerismo de Dios. Y no podemos permitir que la duda nos asalte. Tenemos nosotros que estar confiados en el compañerismo de Dios, que Él estará a nuestro lado. Entonces no se dudará, nunca vamos a dudar de sus decisiones, aunque lleven al Calvario, porque siempre aguarda una mañana de gloria. Aun y cuando sea un calvario la decisión de Dios sobre nuestra vida, en cada calvario se aguarda un momento o una mañana de gloria. Por eso se los dije, el plan redentor de Dios es integral y es completo. Tenemos que hablar de su nacimiento, que fue sobrenatural. Su nacimiento, que nos habla de ese Dios de cercanía. Tenemos que hablar de su crucifixión, de ese Dios que murió por amor, que nos comprende a partir de esa condición y que podemos confiar en Él, porque aunque no entendamos el plan, yo sé que está obrando. Tenemos que hablar entonces también de su resurrección, de su poder, pero sobre todo de su fidelidad, por cuanto dice la palabra: y resucitó tal y como lo dijo. Ese como lo dijo nos remite al carácter de Dios, no solo a su poder, al carácter de Dios. ¿Dios no cumplirá sus promesas? ¿En qué momento Dios falla? Pero también tenemos que estar hablando de que Cristo viene pronto. ¿Creemos esto? Ese es el plan redentor del Señor. Hoy entonces puedes estar pasando un calvario, y por decirlo de alguna manera, porque considero que ninguno ha sufrido tanto como Cristo. Pero puede ser en nosotros una especie de calvario la enfermedad, una especie de calvario, un problema que podamos estar pasando. Debatir si Dios lo quiere o Dios lo permite, créame, eso es irrelevante. El hecho es que la fe se tiene que enfocar a la certeza de que Dios está con nosotros. No nos ayuda mucho el estar defendiendo incluso a Dios, diciendo: Dios no lo puede hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios no quiere que estemos con esos argumentos, sino que confiemos en Él. Yo sé que tú estás obrando. Yo sé que tú estás obrando, porque confío en el Dios que conozco. Y eso yo lo veo cuando Jesucristo le dijo a los discípulos: yo tengo esta comida, no se ocupen de mí, porque mi comida es hacer la voluntad del Padre y terminar su obra. ¿Confiamos en Dios, iglesia? Venga lo que venga. Así que tenemos que perfilarnos a lo tercero y último en esta hora. No solamente el tetelestai, ese Dios en la cruz, nos comprende dolor, sufrimiento, porque Él lo padeció, solamente que Él no pecó. No solamente ese tetelestai nos remite al carácter de Dios, a confiar en Él, a confiar en su plan,
porque Él lo ha escrito y Él es perfecto, sino que también nos dice la Escritura en Isaías 53, del 4 al 5, que el tetelestai en ese compañerismo es un apoyo en cualquier situación. Entiendo que Cristo murió por los pecados en la cruz del Calvario. Sin embargo, hace un momento dije, aquel pasaje de la Escritura que dice, si Dios nos dio a Jesucristo, ¿qué no nos dará juntamente con Él? Dios no nos ayudará en esta nuestra temporalidad. ¿Y acaso los planes de Dios única y exclusivamente se remiten a lo eternal? Yo creo que no. Yo creo que Dios también tiene un plan aquí y ahora para ti y para mí. Y es esa vida en abundancia, esa vida plena, esa vida dichosa. Es así que en esta hora yo te digo de parte de Dios, Él te quiere ayudar cualquiera que sea tu situación. El tetelestai es ver a Dios resolver un problema que no es suyo, de acuerdo a lo que dice Isaías 53, 4 y 5. Es ver ese Dios que está sanando, ese Dios que está perdonando, ese Dios que está interviniendo en un problema que no era suyo. Él no tenía por qué recorrer ese camino, sin embargo lo hizo por ti y por mí. A partir entonces de esta premisa, ¿qué nos hace creer en esta hora que Dios no puede ayudarnos en un problema que estemos pasando? Si Él pudo resolver el problema del pecado, si Él pudo resolver nuestra eternidad, si Él pudo resolver nuestro destino final, ¿Dios no nos ayudará aquí y ahora en esta temporalidad? Entonces, es tomar su mano para ser levantado. Si Dios resolvió un problema que no era suyo, también nos puede ayudar en esta hora. Cuando todo se ha arruinado, en el tetelestai es restaurado. ¿Qué ayuda necesitas de Dios? Que Él te la pueda brindar en estos momentos. Él es ese compañero que comprende nuestra vida, ese compañero en el que podemos confiar, y ahora también ese compañero en el cual nos podemos apoyar. Él quiere apoyar tu vida, te quiere levantar en esa situación que tú estás pasando. Nuestra esperanza entonces no se va a hallar nunca en el camino que recorremos, sino en la compañía prometida en cada uno de nuestros días. Ahí está la esperanza en ese Dios que nos dice: yo te ayudo. Es tiempo entonces de venir y refugiarse en su cuidado cuando todo se ha arruinado. Ahí está el rostro de Dios en Jesús, resolviendo un problema que no era de Él, sino nuestro. Ahí está el rostro de Dios en Jesús, restaurando todo lo arruinado. Ahí está el rostro de Dios en Jesús, levantando a la humanidad de su pecado. ¿No nos ayudará en esta temporalidad? ¿No te ayudará a ti que has caído en una crisis? ¿No te ayudará a ti que estás con problemas en tu matrimonio? ¿No te ayudará Dios entonces en esos problemas que tienes que resolver con tus hijos? Yo creo que sí, porque es ese Dios que ha prometido estar con nosotros, donde ese Dios nos da oportunidades a través del rostro de Dios en su tetelestai. Aquí está Dios dando oportunidad. Aquí está Dios para que vengas a Él y le digas: hoy te doy gracias porque eres ese dulce compañero en el camino. Y si tú no has estado a mi lado todo este año, definitivo es que yo no estaría en esta condición en la cual ahora estoy. Si tú no has pasado esta pandemia de mi lado, yo seguiría estando arruinado. Pero tú me comprendiste a la perfección. Tú hablaste a mi vida en ese desierto y pude confiar en ti, confiar en tu carácter, confiar en tu corazón, a pesar de que lo que vivía no lo entendía. A pesar de lo que vivía me superaba en todos los aspectos de mi vida.
Pude entonces atravesar un mal momento con alegría, en tu esperanza, en un mejor mañana. Y eso es para mí entonces la esperanza. Esa alegría que me da esperar en Dios un mejor mañana, en ese Dios que desea apoyarme cualquiera que sea mi situación. Hoy Dios está con nosotros y no es una frase que podamos tildar como cliché. Es una realidad. Y esa expresión llena de gozo nuestro corazón. El saber que Dios es mi compañero y que aunque todo está arruinado, Él desea ayudarme y apoyarme, cualquiera que sea mi situación. Si en esos momentos no hay nadie que te comprenda, Dios sí te puede comprender. Sí, porque Él todo lo sabe. Sí, porque Él conoce nuestro acostar y levantar, como dice el Salmo 139. Sí, porque Él nos ha formado desde el vientre de nuestra madre. Pero sobre todo tetelestai, porque Él es ese compañero no a distancia, sino que recorrió el camino a nuestro lado hasta la crucifixión. Te comprende porque Él vivió lo que tú has vivido. Porque al hablar con Dios de sufrimiento no es algo que esté ajeno a Él, ni a su sabiduría, ni a su propio testimonio. Porque si alguien sufrió fue Él. Sufrió por ti y por mí. Si alguien entonces no te ha comprendido, aquí está Dios que sí lo hace. Si has dudado del plan, hoy es tiempo que comiences a confiar en el Padre. Que como decía Cecia, no necesitamos el porvenir para saber cómo nos va a ir. Nos es suficiente que Dios está con nosotros y ha prometido que cualquiera que sea nuestro mañana, Él no se va a ir. Entonces, ¿de qué sirve que yo sepa qué viene mañana? Si aquí ahora Dios has dicho que está conmigo, confío en Él. Confío en Él. Y por cuanto confío en Él, confío en el plan. Aunque no lo entienda, aunque no lo vea, yo sé que Dios está obrando. Sé que está obrando en mí, está obrando en mi familia, en mi corazón y en mi necesidad. Entonces con toda certeza puedo extender mi mano a la cruz, al tetelestai, para ser levantado. Porque si Él murió y resolvió un problema que no era de Él, ¿qué me hace pensar que no me podrá ayudar ahora en esta temporalidad? ¿Qué me hace pensar que Dios será indiferente a la necesidad que yo tengo en esta mañana? Claro es que la necesidad más importante que tiene todo individuo es la salvación, es el perdón de sus pecados, pero no es la única necesidad que Dios promete suplir. También hay sanidad, también hay milagros, también hay restauración. Creemos en el Dios de restauración. Así que hoy Él quiere apoyar tu situación. Eso me hace ver Isaías cuando veo que ese Dios resolvió un problema que no era suyo. Así que tendré yo toda la confianza en ese compañero para decirle: échame otra vez la mano, buen compañero. Así como has beneficiado mi eternidad, ahora también te pido en esta temporalidad me ayudes a que resuelvas un problema que sigue siendo mío, pero que veo en tu carácter, tu bondad, tu amor tan grande por mí, que me da confianza de venir a ti y exponer todo mi corazón en tus manos. Así que dile al Señor que te ayude. ¿Te parece? Ponte de pie y vamos a orar en esta tarde. Aquí está el Dios que comprende, el Dios en el cual se puede confiar, y está el Dios que quiere apoyar. Vamos a orar. Ponte ahí en tu lugar. Desde tu lugar comienza a orar. Y quienes siguen la transmisión, oren desde ahí de su casa, porque Dios está aquí. Dios está con nosotros. Y dile: aunque no pueda ver, yo sé que tú estás obrando. Te adoraré, Dios. Te adoraré, porque mi expectativa ha pasado de nivel espiritual.
Ya no solamente me enfoco en tus manos de poder y de gloria, en esa mano de poder y de gloria que le resucitó a Cristo entre los muertos. Ahora me ha cautivado tu rostro, ese rostro en el cual puedo confiar, ese rostro en el cual puedo vaciar mi vida, ese rostro que promete estar conmigo todos los días de mi vida. Así que adora a Dios, adora cualquiera que sea tu condición, adora cualquiera que sea tu situación, adora cualquiera que sea la necesidad que tú puedas estar pasando. Dios desea apoyarnos en esta tarde, iglesia. Vamos a orar, vamos a adorar. Comienza a adorar, vamos, dile: yo sé que tú estás obrando, y vamos a orar en el nombre de Cristo. La presencia de Dios está en este lugar.